Los datos objetivos son sin duda uno de los factores que mejor explican cualquier realidad. En el caso que nos ocupa, las edades del hombre, bastaría decir que funciona desde hace 25 años, que se han realizado 19 exposiciones, 2 fuera del territorio de Castilla y León, Amberes y Nueva York, que en ellas se han expuesto más de 4.000 piezas, que de ellas han sido restauradas cerca de la mitad, que ha sido visitada, ya podemos decir, casi más por cerca de 11 millones que de 10, que ha creado un catálogo formado por los catálogos de cada una de las exposiciones y donde se ha estudiado y se recoge buena parte de nuestro patrimonio religioso, especialmente mueble de Castilla y León. Con estos datos serían suficientes para darnos cuenta de la dimensión del proyecto Las Edades. Si además añadimos otro dato tal vez menos perceptible que el que he citado, que es la imagen de la marca Las Edades y el conocimiento y valoración que se tiene de ella fuera de Castilla y León, conseguiríamos sin lugar a dudas una buena presentación del proyecto Edades del Hombre. Desde hace unos meses llevo yendo a lugares muy diversos, desde Coimbra a Guadix, para hablar de las edades, y no dejo de asombrarme y al mismo tiempo enorgullecerme del conocimiento que se tiene de este proyecto, de la valoración que se hace de él. Con todo ello, no nos hemos planteado la celebración del 25 aniversario de la primera edición, Valladolid 1988, como un ejercicio de recuerdo y de memoria. Ni siquiera el libro que presentamos hace unas semanas obedece a estos criterios. Desde el inicio, desde la preparación de este aniversario, quisimos que fuera más un ejercicio de reflexión, oportunidad para poner en valor o actualizar el sentido de este proyecto, tanto para nuestra comunidad como para nuestra Iglesia. Buscar las claves que expliquen la extraordinaria longevidad para un proyecto cultural itinerante y lo que es más importante, el porqué del arraigo en el corazón de tantas personas. Nunca la elección de un lema o un eslogan que acompañe a unas acciones es secundario, al menos no lo ha sido así en nuestro caso, sino algo buscado y popularizado en la medida de nuestras posibilidades. No me canso de decir que las edades del hombre son el resultado de la historia humana y religiosa de un pueblo que ha sabido plasmar sus vivencias en unas obras de arte que se han convertido para nosotros hoy en memoria, es decir, en memoria de las relaciones del hombre con sus semejantes y también del hombre con Dios. Por ello podemos afirmar también hoy que las edades a lo largo de estos 25 años nos han procurado motivos para la memoria, objetos de belleza, signos de identidad y, cómo no, motivos para una reflexión religiosa, para una catequesis. Hemos de recordar que las obras que conforman nuestro patrimonio religioso han sido modeladas por la fe. Y aún podemos ir más allá y decir que en cada una de las obras de arte que podemos contemplar en una edición de las edades nos encontramos con nuestra historia y también con nuestra fe. Por esta razón pensamos que un lema adecuado para la celebración de este 25 aniversario podría ser Las edades del hombre, 25 años construyendo identidad. Y añadimos identidad como pueblo castellano-leonés, identidad como Iglesia de Castilla y León. Desde este planteamiento no nos resultaba difícil buscar las claves del sentido del proyecto Edades y ahondar sobre ellas. De esta manera encauzamos la celebración de estas bodas de plata fundamentalmente hacia una reflexión arraigada en lo andado que nos descubriera lo que aún nos resta por andar. Hemos elegido 4 aspectos o dimensiones del sentido global del proyecto Edades del Hombre.
aspectos que han sido desarrollados por doña Clementina Julia Aragil, que bajo el título Repercusión cultural de las edades del hombre aborda la aportación del proyecto Edades a la cultura de Castilla y León. Con don Carlos Fernández Aganzo abordará el sentido sociológico del proyecto en su estudio Las edades, raíz viva de Castilla y León. La dimensión económica por don Luis César Herrero Prieto, con el estudio titulado Las edades del hombre, sostenibilidad del patrimonio cultural. Y por último, abordando la dimensión catequético-religiosa, un estudio de don José Ramos, el secretario de la Fundación. Ellos nos pondrán de relieve aspectos como que Castilla y León posee uno de los conjuntos patrimoniales más ricos de Europa, riqueza en obras de arte, especialmente religioso, patrimonio conservado en el tiempo y en el que la Iglesia Católica ha sido su principal custodio. Sin este hecho, sin esta riqueza patrimonial de Castilla y León, no hubiera sido posible llegar a la celebración de las bodas de plata de esa primera edición. Pero también que en cada edición de las edades del hombre se produce una actuación directa sobre el patrimonio, se produce una reflexión en torno a la fe de los que crearon esas obras, o a que en cada edición de las edades del hombre ha supuesto un impulso significativo de identificación de un pueblo y de una iglesia, al convertirse en memoria y espíritu de una tierra. La persona que inició este proyecto, José Belicia, se refería a las edades como un pan amasado por muchas manos para recuperar la dignidad de un pueblo. Por último, la dimensión económica que genera este proyecto y constituye también uno de los elementos y factores más importantes del sentido del mismo. Esto será lo que escuchemos y se desarrolle en este día de reflexión. Por ello, a los ponentes y, lógicamente, a todos ustedes, muchas gracias. También quiero dar las gracias, para terminar mi intervención, a Caja España Duero, que nos acoge generosamente en este bello auditorio. Dar las gracias a Caja Duero a Caja España y Caja Duero, también porque ambas estuvieron implicadas en el inicio de este proyecto de una forma significativa e importante. Las cajas de ahorros, todos sabemos, están en un momento difícil y, bueno, en voz baja todavía se es capaz de hablar de la importancia y de la pérdida de las cajas de ahorros. Yo espero que un día en voz alta también se pueda hablar de su repercusión, de esa pérdida en la repercusión sobre nuestra cultura y también sobre, la dimensión social que ellas abordaban y que ellas han llevado a cabo a lo largo de tantos años. El hecho de que hagamos un alto y pensemos, ¿no?, sobre el significado de esta andadura y sus posibilidades de futuro, yo creo que es algo bueno, algo que precisamos no solo en este caso, sino seguramente en cualquiera de las actividades que realizamos, ¿no? Yo quiero resaltar, al recordar ahora todo lo que Edades del Hombre ha significado, un viaje que hice con José Belicia antes de comenzar las edades, ¿no?, visitando diversos pueblos, ¿no?, reclamando la cesión de algunos de los iconos que luego estuvieron en Valladolid o que no estuvieron, porque cuando todavía Edades del Hombre no era la marca que es hoy, existían muchos recelos por parte no solo de pueblos pequeños, sino de sitios grandes. Y en algún caso, estoy recordando ahora un pueblo que prefiero no nombrar, donde hubo poco menos que una asamblea popular y donde tuvimos que salir no solamente sin la pieza que luego, en una edición posterior de las Edades del Hombre estuvo, sino casi huyendo, ¿no?, con el coche.
¿Qué quiero resaltar con esto? Que yo he percibido luego en los diversos recorridos por los pequeños pueblos o por las parroquias o templos de nuestra diócesis un cambio extraordinario de perspectiva. Es decir, un amor muy grande al patrimonio que se tiene, un deseo de que se conozca, de que se limpie, de que se vea, de que se visite. Y yo creo que a esto ha contribuido en gran manera Edades del Hombre. Es verdad, como Gonzalo ha recordado, que ha habido millones de visitantes, que se han expuesto miles de piezas, que se han restaurado muchas de ellas, pero quizás todavía más, ¿no?, han sido las repercusiones indirectas, ¿no?, de gente que ha decidido, después de ver una pieza, una tabla, una escultura en una exposición, quererla ver en su sitio. O desde el orgullo que un pueblo pequeño que vive en una situación prácticamente de hundimiento histórico, pensemos, yo soy de Tierra de Campos, ¿no?, cuál es la situación de nuestros pueblos, ¿no?, pues el mostrar orgulloso la iglesia de mi pueblo, ¿no?, el abrir la puerta, el enseñárselo a los amigos cuando vas a un sitio o a otro, pues yo creo que en esto Edades del Hombre ha tenido que ver, ¿no? También, y acabo, yo creo que hay otra repercusión, podríamos decir, alfabetizadora. Es verdad que hoy prácticamente toda la población sabe leer a la hora de juntar letras, aunque no todos las juntemos tan bien como, por ejemplo, Carlos, que está ahí delante, ¿no? Pero yo creo que hay otro tipo de analfabetismo, ¿no? Por ejemplo, para poder entender lo que es un retablo, para poder comprender el significado de una composición artística. Y Edades del Hombre, con el paso, digamos casi procesionando la exposición, acompañados por un guía. Los guías, yo quiero rendir homenaje en esta mañana a los guías de las exposiciones, ¿no?, que además tengo la impresión de que progresivamente en las diversas ediciones han ido mejorando a la hora de lograr una síntesis, ¿no?, una síntesis en lo que es la necesidad de expresar de manera bella, ¿no?, las dimensiones artísticas, históricas, de composición de un cuadro, de una escultura, de un retablo, y al mismo tiempo cada vez integrándolo más en la significación, llamémoslo, catequética. Yo con todo, y hablo ahora como cura, quizás no me parezca lo más adecuado catequético al hablar de las edades del hombre. Yo tengo más la impresión de que Edades del Hombre, más que catequesis, puede aportar a un primer chispazo de lo que la belleza significa, con la capacidad que la belleza tiene de abrir la puerta del corazón y del entendimiento, para que desde ahí se pueda realizar lo que me parece a mí que la Iglesia necesita más hoy, ¿no?, que es eso que podemos llamar el primer anuncio de un acontecimiento que en sí es la fuente de toda la belleza, porque es la fuente de la verdad, de la que la belleza es resplandor, y es la fuente del amor, de la que la belleza es esplendor. Yo creo que Edades del Hombre ha sido y es, y espero que seguirá siendo, una aportación a este esplendor y resplandor que la verdad y el bien hacen que todo esto confluya en la belleza como chispa que despierta, más que como catequesis. Para reflexionar sobre el propio proyecto de las edades, ¿no?, para ver qué supone, ¿no?, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la metodología en lo que es la consideración del conocimiento, la puesta en valor y la difusión de las propias obras de arte y del patrimonio cultural, ¿no? Cómo podemos seguir mejorando, innovando lo que supone las edades del hombre, que a mi juicio, así lo he expuesto en los medios de comunicación, sobre todo un gran proyecto innovador en materia de conocimiento y difusión del patrimonio cultural. Si se decía ahora mismo, y es verdad, que Castilla y León atesora, es un tópico ya, ¿no?, pues el 50% del patrimonio cultural de nuestro país, y que es uno de los países, de los estados de Occidente y desde luego de Europa que atesoran un mayor patrimonio cultural. Bueno, esta referencia, esta
referencia exitosa a nuestro propio orgullo, está muy bien. Pero, desde luego, en pocos momentos, como al hablar de las edades del hombre, podemos hablar también de que tendremos que estar y estamos a la misma altura de lo que supone liderar en el concierto nacional y en el concierto europeo una innovación en materia también de conocimiento, de investigación y de socialización de la cultura o del patrimonio cultural. Esto es lo que ha supuesto Edades del Hombre en estos 25 años. Realmente ha habido una revolución, algunos de cuyos efectos pormenorizados ha descrito muy bien Luis, ¿no? Como yo también me acordaba cuando lo contabas tú de un ejemplo de un pueblecito al lado de Burgos, ¿no? Del que no dejaron sacar un pantocrátor pétreo que estaba en la propia iglesita parroquial, y que para la exposición, en primer lugar, pues quiero transmitiros un saludo afectuoso, que es el de la Junta de Castilla y León, ligado a este proyecto que siente como suyo, el proyecto cultural Las Edades del Hombre, como ya ha sido puesto de manifiesto tantas veces, ¿no? Pero en el que personalmente la consejera hoy, Alicia García, pues me pedía, ¿no?, que os mandara un afectuoso saludo. Incluso ha querido estar muy unida a todos los actos del 25 aniversario, pero que hoy pues realmente la celebración del Pleno a estas horas de la mañana pues le impedía estar aquí, y me ha pedido que hiciera este saludo de su parte también, ¿no? Y personalmente, ¿qué os voy a decir? Yo creo que ha sido un acierto por parte de la Fundación pues el organizar estos actos del 25 aniversario, por supuesto, pero además organizarlos en torno a las raíces mismas del origen del proyecto, que yo como vallisoletano, por aquellas fechas, ya un joven finalizando los estudios de arquitectura, me vais a perdonar que creo que hoy es un día también de recuerdos en torno a ese origen de las edades, pues ligado a esos orígenes de las edades que han sido el monasterio de Valbuena. Allí se ha celebrado la presentación del libro, la exposición de la Catedral de Valladolid, y hoy Caja España, Caja Duero, como ha dicho también Gonzalo, y también a escasos metros de la Catedral. Todo esto también nos ambienta y nos habla de cuál fue el caldo de cultivo institucional, personal, y el ambiente de aquel origen institucional y intelectual de las edades del hombre. Me vais a permitir también que yo muestre orgulloso mi conocimiento de José Belicia, aunque me falta confirmar el dato, pero creo que, si no me bautizó él, que creo que no, porque yo pertenecía a la parroquia de San Ildefonso, que él no era párroco en ese momento, me parece que era coadjutor. Entonces estoy buscando documentos fotográficos para poder decir que José Belicia, pues efectivamente, si no me administró el bautismo, pues sí que estaba allí como coadjutor en aquella ceremonia. Pero en fin, estas son cuestiones personales que tienen menos interés, pero que creo que es un día también, recordando a estas personas que están siendo recordadas con motivo de este aniversario, pues creo que también contribuye a ese homenaje que todos les debemos, ¿no?, a ese grupo de intelectuales. El paso del tiempo ha hecho en estos 25 años que hoy podamos reconocer como exitoso, y por eso nos felicitemos y felicitemos a los responsables de entonces y a los de ahora, pues con esos datos, ¿no?, que ya han sido tantas veces comentados y en los que yo ya no me quiero detener, ¿no?, pues esas 17 ediciones, más de 10 millones de visitantes o casi 11. Yo, como director de patrimonio, como responsable de un área importante del patrimonio, de la cultura en nuestra tierra, pues quizá quiero fijarme más pues en lo que ha supuesto esa restauración de casi 1.800 piezas o puesta en valor de otras hasta un total de 4.000, y qué importante han sido, ¿no?, pues lo que ha supuesto también para la puesta en su sitio del valor y el atractivo de ciudades como Burgo de Osma, el Burgo de Osma, o como Ciudad Rodrigo, o la propia Zamora, que en aquel momento, cuando se celebró la exposición de remembranza, pues aquella zona del casco viejo pues estaba como abandonada un poquito a su suerte, ¿no?, y que yo creo que también contribuyó a las edades pues a ponerlo, realmente no solo por las obras que se hicieron para condicionarlo y mejorarlo, sino porque mucha gente que acudió allí pues se dio cuenta del valor de esta magnífica ciudad histórica que tenemos y que es poco conocida, ¿no?, y que, bueno, pues como en tantas ediciones de las edades, pues ha quedado ahí en un decalaje positivo para la ciudad de Zamora. Por eso también es construir identidad, con este magnífico lema que la Fundación ha propuesto, ¿no?, en estas otras cuestiones. En fin, todo este pan amasado por tantas manos, en frase célebre ya y muy repetida en estos días de José Belicia, pues hacen ver lo importante, el filtro que supone el paso del tiempo. Es un buen filtro para casi todo, pero desde luego para una empresa cultural, para un proyecto cultural, pues hace más que en otros campos quizá de la actividad humana ver el éxito y la pertinencia y la adecuación o
la capacidad de transformación de cualquier proyecto, de un proyecto que se emprende en materia de cultura, y desde luego la nota es de 10 para las edades del hombre en este sentido. Pero en fin, hoy quería fijarme al hilo de algunas cuestiones que se han dicho y lo que yo me he querido hacer eco cuando me han preguntado los medios de comunicación, en algo que el foro de hoy me parece que es un pórtico excelente y un momento excelente, ¿no? Y lo decía Luis ahora como foro de reflexión. Quizá, y el pobre Gonzalo y el personal de la Fundación, Enrique Olaya, que está aquí, pues normalmente trabajáis con un grado de estrés de ir y venir, por eso de procesionamiento y por ese estar preparando la siguiente exposición cuando aún no ha acabado la otra en la que se está, pues no se tiene la tranquilidad suficiente para ver, para reflexionar sobre el propio proyecto de las edades, ¿no? Para ver qué supone, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la metodología en lo que es la consideración del conocimiento, la puesta en valor y la difusión de las propias obras de arte y del patrimonio cultural, ¿no? Cómo podemos seguir mejorando, innovando lo que supone las edades del hombre, que a mi juicio, así lo he expuesto en todos los medios de comunicación, sobre todo un gran proyecto innovador en materia de conocimiento y difusión del patrimonio cultural. Si se decía ahora mismo, y es verdad, que Castilla y León atesora, es un tópico ya, ¿no? Pues el 50% del patrimonio cultural de nuestro país, y que es uno de los países, de los estados de Occidente y desde luego de Europa que atesoran un mayor patrimonio cultural. Bueno, esta referencia, esta autorreferencia exitosa a nuestro propio orgullo está muy bien, pero desde luego en pocos momentos, como al hablar de las edades del hombre, podemos hablar también de que tendremos que estar y estamos a la misma altura de lo que supone liderar en el concierto nacional y en el concierto europeo una innovación en materia también de conocimiento, de investigación y de socialización de la cultura o del patrimonio cultural. Esto es lo que ha supuesto Edades del Hombre en estos 25 años. Realmente ha habido una revolución, algunos de cuyos efectos pormenorizados ha descrito muy bien Luis, ¿no? Como yo también me acordaba cuando lo contabas tú de un ejemplo de un pueblecito al lado de Burgos, ¿no? Del que no dejaron sacar un pantocrátor pétreo que estaba en la propia iglesita parroquial, y que para la exposición de Valladolid, pero que años más tarde fue expuesto en la exposición de Soria, porque el propio pueblo decía: yo queremos que esté en las edades del hombre. Y que ahora cuando te enseñan una iglesia, como tú decías, pues dicen, esto ha estado en las edades del hombre, y entonces es un motivo como de orgullo y de... Bueno, pues esto realmente es un modelo en el que creo que, fijaros, estamos hablando de arte sacro. Si hay algún arte, porque ahora el patrimonio cultural va extendiendo su propio alcance, el propio objeto que a la sociedad le interesa como patrimonio cultural, pues ya sabéis que va acrecentándose el patrimonio industrial, el patrimonio inmaterial, el patrimonio etnográfico, en fin, hasta el patrimonio de la arquitectura contemporánea del siglo XX. Todas estas realidades van acrecentando el acervo patrimonial. Pero si hay algún patrimonio prototípico, pues este es conocido desde hace mucho tiempo y valorado por todos en la sociedad contemporánea y en la sociedad castellano y leonesa y española, pues es el arte sacro. Todos los pueblitos tenían su pequeño museo parroquial, o las ciudades tenían su museo diocesano, en fin, o las piezas que en el Museo Nacional de Escultura, pues fundamentalmente ahí son piezas de arte sacro. El origen precisamente procede de la desamortización, etc. Lo que quiero decir es que si había algún arte que ya estaba súper conocido y que alguien podría no apostar por este patrimonio, porque decir, mira, aquí ya no hay nada que hacer, hay que buscar otro nicho de patrimonio cultural. Sin embargo, Edades del Hombre supo ver, y quienes promovieron esta idea, que se podía mirar de otra manera, que se podía poner en valor de otra manera y se podía no solamente hacer interesante una exposición de otra manera, cogiendo el mismo objeto de arte, sino que también se podría hacer una gran labor de socialización, que esto es lo más importante, ya no digo de economía o de crecimiento económico, que también lo ha conseguido las edades y a lo que también se ha hecho referencia, ¿no? Bueno, pues en esto hemos sido líderes y yo creo que Castilla y León, también construyendo identidad, tiene que estar orgullosa de esto, ¿no? Ahora se sabe, ¿no? Se dice, y es así, que para salir de cualquier crisis lo que hace falta es innovación, liderazgo, capacidad de renovación, y yo creo que esto ha supuesto a las Edades del Hombre en estos 25 años en Castilla y León, y desde Castilla y León, que esto es lo que quería destacar, a España y al mundo. O sea, ¿os acordáis de aquella exposición de Galiza no Tempo, en el año 93, del año Jacobeo? Pues copió el modelo exitoso que acababa de ser, irrumpir con éxito grande de las Edades del Hombre en Valladolid y en las ediciones de Burgos, León y después Salamanca, ¿no? Bueno, con Salamanca debía ser ese mismo año. Pero también Valencia pues constituyó la Llum de les Imatges, creo que en fin, mi catalán no es muy bueno,
como un modelo que querían ellos perseguir. ¿Y cuántas exposiciones de todo tipo, aunque no sea arte sacro, se han constituido con ese modelo al que también se refería Luis, ¿no? Donde lo importante pues es fundamental, lo decía él, ¿no? No me gusta hablar tanto de catequesis, sino de esa emoción estética, donde lo que menos importa es saber el autor, o importa evidentemente para el especialista, pero en esa socialización amplia, en esa implicación de cualquier ciudadano, hacerle atractivo el arte y la cultura, pues es muy importante que aquel autor que hace siglos o hace más o menos tiempo esculpió, pintó o diseñó aquel edificio, lo que quería era transmitir una emoción y una idea que hoy las edades consigue transmitir explicando un mensaje, el mensaje de la fe o de la cruz o de la historia sagrada o de lo que sea, ¿no? Pero en definitiva este esquema pues ha sido trasladado a otras muchas realidades del arte, donde lo importante no es la clasificación tipológica histórica, sino el mensaje, la emoción estética, la emoción artística, ¿no? Y creo que podemos estar orgullosos, Gonzalo, pues de haber sido, con Edades del Hombre, también el que hemos difundido este modelo. Hablamos de que Castilla y León pues tiene que tener, y eso es lo que procuramos, eso es lo que la consejera también en las distintas comparecencias, no solamente estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestra riqueza patrimonial, sino ser corresponsablemente líderes en esta materia, ¿no? Y ojalá pues nuestras universidades, no solamente las de humanidades, sino también las de arquitectura, las de economía, incluso las de ingeniería, con nuestro I+D aplicado a la conservación, ojalá fuéramos foco, en esto también hacemos economía y en esto hacemos también desarrollo, fuéramos ojalá Valladolid o Castilla y León o Burgos o Palencia o Zamora, fueran ciudades donde los italianos, franceses o yugoslavos o americanos vinieran a aprender cómo se conserva, cómo se difunde, cómo se socializa el arte y la cultura. Bueno, por eso yo creo que, en fin, yo creo que he querido hacer esta reflexión en el sentido también de que esto creo que es muy importante, como un aspecto muy importante que ha aportado Edades del Hombre y que ha de seguir aportando en los próximos 25 años y siguientes, ¿no? Para eso tenemos que seguir reflexionando, tenéis que seguir reflexionando como lo habéis visto hasta ahora. Es importante que vaya mucha gente a las exposiciones, por supuesto, es muy importante que los restaurantes se llenen, por supuesto, pero creo que tan importante como esto, porque este es el éxito a corto, pero el éxito a medio y largo plazo, pues es el que seamos capaces de estar en ese liderazgo mundial internacional, en fin, tampoco quiero ser muy rimbombante en mis palabras, que permita que Castilla y León pueda aportar esa capacidad de innovación, de I+D, también en materia de cultura, que es un sector, que es una verdadera industria, también por esto que estamos hablando, ¿no? Así que yo apelo a las propias raíces de la Fundación. Yo no quiero concluir ya porque a los que es importante escuchar es a ellos, pero en fin, me acordaba de las palabras de Juan Pablo II, que va a ser felizmente canonizado este próximo año, cuando vino a Santiago de Compostela, también Santiago tiene muchas reminiscencias del patrimonio cultural de nuestra tierra, y decía: Europa, sé tú misma, apelando a sus raíces cristianas, a Iglesia, sé tú misma. Yo le animo ahora a la Iglesia, bueno, yo hablo también como creyente, ¿no? Pero la Iglesia en el pasado ha tenido esta mentalidad. En el arte, en la literatura, vamos a celebrar también ese centenario de Santa Teresa, las grandes figuras de la Iglesia que tenían esa idea de la verdad y que se plasmaba en ese esplendor de la belleza a través de las artes plásticas y a través de la literatura. Bueno, pues quizá en los últimos siglos, ¿verdad, Gonzalo? Esto lo hemos hablado él y yo muchas veces, en los 2 últimos siglos, pues no ha estado tan a la vanguardia y tan de ese proceso innovador, ¿no? Pues creo que esto también las edades puede contribuir, ¿no? A que yo le animo, ¿no? Iglesia, sé tú misma, porque esa fuerza del mensaje puede hacer que personas creyentes y no creyentes tengan también el beneficio de un arte y de una cultura renovada, atractiva y además socializada y creando economía y desarrollo. Pues yo creo que eso también la Iglesia puede estar orgulloso de que directa o indirectamente para creyentes y para no creyentes cumple también este papel.